Una vez más se conectan y le dan la oportunidad a Reino Unido Centro de Adoración entrar nuevamente a sus hogares a través de esta enseñanza que el Señor ha puesto en el corazón de su amigo y hermano. En esta hora estamos dando las gracias a cada uno de ustedes que ha permitido el que a través de este medio Dios hable a sus vidas, especialmente en estos tiempos en el que se necesita cada vez más la necesidad, el deseo, y se tiene en el corazón cada vez más el hambre de conocer y de saber cuál es la perspectiva del hombre a través de lo que Dios ha dejado ya declarado en sus promesas divinas. Amén. Así es de que en esta noche vamos a ver más que un tema, es un punto de reflexión para nuestras vidas a través de lo cual nosotros necesitamos apoyar nuestra cabeza, tornar nuestra mirada al pasado y tener la visión espiritual para poder movernos y llegar al futuro conforme al plan de Dios, y reconocer que ciertamente este tiempo es la plataforma especial que Dios quiere que en nosotros tenga el entendimiento para poder caminar conforme a su propósito. Amén. Así es de que en esta tarde vamos a ver un tema que dije ya más que un tema, es una reflexión para nuestras vidas acerca del mover de Dios y cómo Él nos ha llamado de diferentes maneras, a través de diferentes personas y diferentes medios, pero que hasta el día de hoy quizá no haya llegado a nosotros el entendimiento pleno de qué es lo que en nosotros Dios representa en el caminar nuestro acá en la tierra. Amén. Así es de que en esta noche vamos a movernos bajo el tema persistiendo en la fe. Persistiendo en la fe, y para eso aquellos que tengan acceso a la palabra del Señor, los invito a que la abran y lo hagan en el libro de Marcos. Vamos a tener lectura del capítulo 10 y los versículos del 46 al 52, y aunque es una historia ya muy conocida, esta será la reflexión que el Señor envía a nuestros corazones en este día, para que veamos qué es lo que Él quiere darnos a entender a través de este precioso mensaje. Dice así en el libro de Marcos, en el capítulo 10, los versículos del 46 al 52, y leo la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así. Como tema, el ciego Bartimeo recibe la vista. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Vamos a ubicarnos, mis amados hermanos y amigos que están al pendiente de esta transmisión. Vamos a ubicarnos y a entrar en el panorama del cual nosotros ahora somos partícipes. Vamos a ver cómo al final de esta historia, nosotros que hemos transitado, hemos caminado ya un determinado tiempo en el caminar de Dios, nosotros ciertamente somos parte de esta historia. Pero veamos los factores, veamos el preámbulo, formémonos el panorama de cómo es que esta historia se da y cómo es que aquel ciego, aquel hombre que no era conocido, que aún ni su nombre la comunidad lo sabía, pero pasó del anonimato a ser alguien famoso, alguien importante, del cual Dios por alguna razón a través de Cristo ha dejado para nosotros esta preciosa enseñanza. Así es de que la historia demuestra que Jesucristo y sus discípulos y una gran multitud salían de Jericó. Pero la palabra dice que cuando él salía de Jericó con una gran multitud, podemos imaginar quizá o no un número, porque multitud representa una cantidad indefinida. Pero hablemos de una cantidad bastante fuerte y formemos el panorama cómo fue de que este ciego, Bartimeo, cuyo nombre significa hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino.
estaba mendigando, estaba pidiendo dinero porque era ciego. Usted recordará que ciertamente la vida para los ciegos y para todos aquellos que tenían de alguna manera alguna discapacidad física, mental o visual, eran marginados por la sociedad y eran puestos en un lugar como hasta estos días tienen que andar mendigando para poder sobrevivir, necesitando la ayuda de alguien para poder llevar el sustento o un bocado a su boca. Pero ¿cómo es que este ciego Bartimeo estaba junto al camino? Vea usted la oportunidad tan preciosa que este ciego Bartimeo tiene. Una oportunidad única, una oportunidad que él supo que era la única y la más grande oportunidad en su vida. Como Bartimeo, al escuchar de algo diferente en el transitar de las personas, multitudes que caminaban, cosa que para él no era normal, entonces llega a preguntarle a uno de aquellos transeúntes: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué de diferente hay? ¿Qué de nuevo? Pero alguien llevó a sus oídos la gran noticia diciéndole: Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, está pasando por acá. Vea la importancia de lo que viene a redundar a los oídos de Bartimeo. Bartimeo reconoció, ciertamente él no había tenido la oportunidad de ver a Jesús, ni mucho menos los milagros. Pero dentro de él había más que vista una visión que reconocía que aquel que pasaría junto a él era el único que podía darle la oportunidad nueva de recobrar aquello que en un tiempo quizá había tenido. Ciertamente él ya sabía por la ley y por sus padres y los antecesores a él que en el Antiguo Testamento habían suscitado muchos milagros. Pero sin embargo, de todos los milagros que ya habían sido hechos a través de los profetas, porque incluso ellos habían levantado muertos, habían recobrado vida, pero nadie de ellos había podido darle la vista a ningún ciego. Porque el profeta Isaías ya había declarado que el Mesías, el enviado de Dios, sería aquel que haría restauración en la vista de aquellos que no miraran, que daría vista a los ciegos. Entonces Bartimeo sabía que solamente a través de Jesús de Nazaret él podría recobrar la vista y era él el único que podía darle nueva oportunidad. ¡Qué importancia! Porque cuando Bartimeo reconoce quién era el que estaba pasando junto a él y sabiendo cuáles eran sus antecedentes proféticos, él reconoció. Porque es importante reconocer esto, de que pocas personas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lógicamente, habían llamado a Jesús hijo de David. Vea la importancia de este hombre que con fe aferrada, él reconoció que aquel que pasaba junto a él no era un profeta cualquiera, sino era alguien que tenía ya dentro de él los 5 ministerios enviados por Dios a través de él mismo. O sea, Bartimeo reconoció que esa oportunidad no podía dejarle escapar porque era única en su vida. Y lo importante en Bartimeo es que reconoció la personalidad de aquel que pasaría junto a él. O sea, no era un profeta, no era alguien que las multitudes seguían, sino dentro de él la vista física era extra para él, porque dentro de él ya había cavilado en su corazón, él ya había entendido que el Cristo de la gloria era aquel Mesías, era aquel enviado, era aquel que pasaría junto a él y cuya oportunidad única, porque sería la última oportunidad que Jesucristo pasaría por este lugar, él sabía que era una oportunidad de la cual no podía desaprovechar. Bartimeo reconoció la personalidad de Jesucristo y pocos como él, luego Pedro, son los que reconocen y dan a conocer a Jesucristo como el Hijo de David. Pero veamos cómo es que este panorama se da en Bartimeo. Cuando usted mira los otros 2 libros de los sinópticos, hablo de Mateo, hablo de Lucas, usted verá que ellos también repiten esta historia. Pero lo importante en esta lectura de Marcos 10, del 46 al 52, es que Marcos sí da nombre específico de aquel que vino a formar historia bíblica. O sea, Bartimeo era alguien que era marginado. Bartimeo, al igual que todos aquellos que tenían esa condición que él tenía, eran marginados y no eran ni siquiera conocidos dentro de la sociedad. Tan era así que aquellos que caminaban, aquellos transeúntes que transitaban en esa gran multitud, no sabían tampoco quién era Bartimeo.
Pero sabemos que Cristo ya sabía, sabemos que Cristo nunca perdió oportunidad alguna, porque Él ya sabía cada uno de los sucesos que Él tendría que cumplir para que marcaran historia, para que aquellos que no lo habían reconocido, lo vieran a Él glorificado a través de los milagros que Él hacía. O sea, Bartimeo, él sabía que era su única oportunidad de vida. Pero vengo a hablar más que todo acerca de la persistencia de Bartimeo. Por eso es de que el tema que Dios ha puesto en mi corazón para este día, Dios me ha permitido titularlo Persistiendo en la Fe. Veamos el gran ejemplo de Bartimeo. Porque cuando nosotros vimos la lectura, nosotros vimos de que él a grandes voces él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gran multitud y quizás hasta los mismos discípulos le mandaban callar, le decían: cállate. ¿Piensas que Jesús te va a escuchar? ¿Piensas que entre tanto bullicio, entre tanto gentío, Jesucristo se va a interesar por ti? Hay muchos más que también necesitan ayuda. ¿Y piensas que tú estando ahí sentado llamarás la atención de Jesucristo? Pero vea usted lo importante que es acerca de la persistencia. Lo importante es tener el carácter de Dios para poder doblegar todo aquello negativo que el enemigo pueda traer a nuestras vidas a través de diferentes dardos. Por eso es que dije, este es un gran ejemplo del cual nosotros como iglesia, como pueblo redimido, como hijos de Dios necesitamos reconocer que en Bartimeo, lejos de ser un hombre que estaba nada más junto al camino, un hombre que estaba sentado esperando, mendigando una limosna o una ayuda cualquiera de alguien, era un instrumento que Dios había puesto allí para que su nombre fuera glorificado. Por eso es de que el mismo Bartimeo no sabía la importancia que para él en la misericordia del corazón de Cristo iba a ser puesto. Por eso cuando Jesucristo ve la insistencia de Bartimeo, ve cómo aquellos le dicen: cállate, el maestro no te va a escuchar, el maestro está interesado en otras cosas diferentes, el maestro es el rey y él se interesa en cosas importantes como los reyes de acá de la tierra. Sin embargo, Jesucristo es la escuela, Jesucristo es el modelo a seguir. Jesucristo vino a doblegar aquel panorama que los reyes y los gobernantes de esta tierra, dijo él, tienen porque ejercen autoridad sobre sus súbditos. Pero ¿cómo es que Jesucristo, cuando ve la persistencia de Bartimeo, cuando es mandado callar lejos de callar, él tiene un carácter fuerte, él mantiene la persistencia, la convicción de aquello que él está necesitando y de aquello que él está seguro de alcanzar? Por eso es que lejos de callar, él no es intimidado. Él dice: no, unas personas no me van a quitar a mí ese milagro de vida, que es la única oportunidad que poseo, porque yo sé que el que está pasando frente a mí es el único que puede darme esa oportunidad de vida. Pudieron haber pasado profetas, quizá los del Antiguo Testamento, pero él sabía que solamente a través de Cristo él podría recobrar la vista, porque ya había sido profetizado que él vendría a dar vista a los ciegos. Entonces, cuando Jesucristo ve la insistencia de Bartimeo, él lo manda a llamar. Vea usted la importancia. O sea, usted cuando toca el corazón de Dios, cuando cualquier hijo de Dios toca el corazón de Cristo, Cristo mismo lo manda a llamar para darle propósito de vida. O sea, nosotros no buscamos a Cristo. Cristo, desde antes de la fundación, ya había Él puesto nuestros nombres en su corazón para que nosotros fuéramos predestinados para ser parte de ese gran cuerpo que Él estaba dejando acá en la tierra, llamado iglesia. Pero ¿cómo es que Bartimeo entonces viene a ser persistente? Porque si usted se da cuenta en la lectura, aquellos que le decían: cállate, Bartimeo, pero Bartimeo era tan insistente, tan persistente, tan convencido de lo que él realmente quería y la oportunidad que estaba pasando frente a él. Bartimeo, lejos de callar, la palabra dice que aún más fuerte él daba voces. Tan fue así que Jesucristo se dio cuenta de la fe que Bartimeo tenía, porque Bartimeo sabía que solamente él podía devolverle aquello que él en un tiempo quizá había tenido, y solo Cristo era el restaurador y era el único medio a través del cual él nuevamente podía retomar su vida.
O sea, Jesucristo, cuando ve en Bartimeo una gran fe, una seguridad, una certeza de lo que estaba pidiendo, y sabía que a gritos, a grandes voces, quizá entre la multitud, iban personas que, siguiendo al mismo Jesucristo, no tenían la fe suficiente en él. En Bartimeo, Jesucristo encontró que a grandes voces él estaba pregonando automáticamente la gloria de Cristo. Por eso, cuando Jesucristo ve tal fe, dice: manden a traer a Bartimeo, porque quiero tenerlo acá frente a mí para que él en ustedes ponga la verdadera razón de la persistencia que él tiene en cuanto al milagro que está esperando. Vea lo importante que es, porque cuando Jesucristo le pregunta a Bartimeo, cuando lo manda a llamar, aquellos que al principio le dijeron: cállate, porque el maestro no te va a escuchar, fueron los mismos que entonces le dijeron: ten fe, ten ánimo, levántate, porque Él te llama. Aquellos que en un tiempo estuvieron tratando de parar el corazón de Bartimeo, tratando de matar aquella persistencia en la fe que Bartimeo tenía en su corazón, ahora doblegan, porque es el maestro transmitiendo el mensaje a través de Bartimeo para decirles: quiénes son ustedes para parar a aquellos que yo he mandado llamar, quiénes son ustedes para hacer piedra de tropiezo en aquellos que cumplirán propósito, porque yo los tengo con un propósito glorificante de mi Padre. O sea, Bartimeo le estaba diciendo a todos aquellos murmuradores que vinieron a parar el propósito de Dios en aquel ciego que había sido puesto para que el nombre de Dios fuera glorificado: ahora los uso como instrumentos para que ustedes vean al Dios glorificado a través de aquello que ustedes con la mente humana no pueden entender, porque son términos espirituales. Bartimeo es llamado, dice la palabra, a través del mismo Cristo. Pero vea usted cuál era el nivel de fe de Bartimeo. Bartimeo tenía la convicción plena de que Cristo era el medio único y el medio a través del cual él ya sabía que había abrazado la respuesta. Si usted se da cuenta, la palabra dice que él, arrojando su capa, se levantó. Cuando usted reconoce eso, que en la antigüedad los mendigos tenían una capa porque en ella se sentaban a reposar su cuerpo mientras esperaban limosna. Pero cuando llegaba la noche o durante el día, las inclemencias enviaban lluvia, esa misma capa le servía de protección, esa misma capa le servía de resguardo. Pero Bartimeo reconoció que no necesitaría ya más tal capa, que no necesitaría ya más tal resguardo, porque estaría entonces llegando directamente a Cristo, para que aquel que le daba el manto de cobertura era aquel que llenaba toda su vida de toda necesidad que él podría tener. Por eso Bartimeo reconoció con certeza de que la capa que él tenía ciertamente ya no la necesitaría más. O sea, ya estaba fuera de tiempo aquella capa, porque el tiempo estaba siendo renovado en él. Había una nueva transformación, había una nueva identidad en él, había una nueva oportunidad de vida. Por eso cuando Cristo lo llama y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Otro cualquiera en estos tiempos quizá le hubiera dicho: Jesucristo, dame un gran número en un banco, dame una gran cantidad de dinero para poder vivir el resto de mis días, dame una limosna lo suficientemente fuerte para que yo pueda mantenerme y ya no estar acá sentado junto al camino. Pero reconoció Bartimeo, así como Dios quiere que usted y yo reconozcamos en estos tiempos, que el Cristo de la gloria llega a nuestras vidas, pero llega con un regalo mayor. O sea, Él no llega nada más a darnos algo temporal. Y Bartimeo era entendedor de eso. Por eso Bartimeo, él dijo: no puedo pedirle algo que sustente mi hambre el día de hoy, el de mañana, pero pasado mañana yo nuevamente tendré hambre. Y estaré nuevamente 2 o 3 días después sentado acá junto al camino, nuevamente pidiendo porque se me ha terminado la ración. No, Bartimeo reconoció y dijo: no, si yo me tomo y yo me aferro, yo voy a agarrar y voy a tomar el mayor provecho de esta oportunidad de vida que me está llegando. Bartimeo reconoció y dijo: no quiero nada que sea perecedero, no quiero nada que venga a mi vida y que solo me sustente un par de días. Yo quiero algo que venga a mi vida, pero que marque transformación, que marque cambios, que marque alteración en mí. Y aquella capa que me resguardaba, ahora ya no la necesito, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y eso Bartimeo lo reconocía. Y él dijo, la capa ciertamente me resguarda, pero no la necesito más porque me ha llegado una cobertura mayor y una cobertura eterna. O sea, ¿cómo Bartimeo entonces llega a aceptar aquello que había llegado a su vida de una manera sabia? Cuando Jesucristo le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no titubeó. Él no dijo, quiero algo que me sustente, quiero algo que este cuerpo venga a sentir deleite. No, él fue firme, él tuvo convicción en su petición, porque él dentro de él ya tenía una visión mayor. Por eso le dice a Jesucristo que recobre la vista. O sea, era una petición única, pero una petición que llenaba toda necesidad que él pudiera tener. Eso es lo importante en aquellos que reconocemos que sin importar el vituperio, sin importar las palabras, los comentarios, sin importar todo aquello negativo que pueda venir de la multitud, que pueda venir de aquellos incluso que puedan ser conocedores de palabra, pero si vienen con concepto humano, pueda que traigan palabras a nosotros diferentes a la que Cristo quiere albergar en nuestros corazones. Pero Jesucristo le dice a Bartimeo, Bartimeo, yo sé que tú eres un hombre de fe. Yo sé que mientras tú estabas sentado junto al camino, quizá estabas meditando, quizá estabas orando, quizá estabas pidiendo al Padre que yo pasara junto a ti porque había un propósito a cumplir en tu vida. Por eso Jesucristo le dice a Bartimeo, me has pedido lo más correcto, me has pedido lo sabio, lo cual te será dado. ¿Por qué? No solamente porque lo pediste, sino Jesucristo le dice, vete, tu fe te ha salvado. Vea usted la importancia de aquello que Jesucristo entrega a nuestras vidas. O sea, ciertamente nosotros somos ricos. No estoy hablando de algo material, estoy hablando de una riqueza espiritual. Estoy hablando de los tesoros que Dios tiene albergados en su seno a través de Cristo Jesús a nuestras vidas. ¿Cómo nosotros vamos a tomar, cómo vamos a ser mayordomos de aquel gran tesoro que Dios tiene resguardado para cada uno de nosotros? Bartimeo reconocía eso. Bartimeo reconocía que era la única oportunidad de vida. Bartimeo, así como usted y yo, reconocía que andábamos quizá mendigando, que andábamos ciegos, que andábamos necesitados de Dios en todo momento. Pero Bartimeo, él supo tomar la única y mejor porción para su vida. Por eso dice la palabra en el último versículo que Bartimeo, cuando fue recobrada la vista, dice, le seguía en el camino. Vea usted la diferencia, porque no dice le seguía por el camino, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Nosotros queremos seguir por el camino. No, Bartimeo le seguía en el camino, que es lo que marca una diferencia. Un por y un en son dos cosas que cambian completamente el concepto de definición. Por eso dice que Bartimeo, después de recobrar la vista, le seguía en el camino. ¿Qué es lo que la palabra quiere decir acerca de que Bartimeo lo seguía en el camino? Si usted se da cuenta, Bartimeo fue el que recibió el último milagro que el libro de Marcos nos da a conocer en la palabra de Dios. O sea, Jesucristo hizo el último milagro que Marcos viene a darnos a conocer, que fue en la misma persona de Bartimeo. Porque ciertamente Jesucristo no pasaría ya más por Jericó. Porque después de ahí Jesucristo hizo su entrada triunfal y su semana de Pascua, con la cual completaba el ministerio para el cual había sido enviado por Dios. Por eso dice que Bartimeo, después de recobrar la vista, le seguía en el camino. O sea, le seguía en el transitar, le seguía en el caminar a Cristo, le seguía en cada uno de los pasos para llegar hasta el final de su recorrido. O sea, Bartimeo, déjeme decirle que con agradecimiento pleno de su corazón reconoció que el Cristo de la gloria le había dado la oportunidad de vista a él, pero era una oportunidad que tenía un propósito definido. Por eso Bartimeo no fue como aquellos 10 leprosos que uno regresó y los 9. No, Bartimeo reconoció. Si nuevamente Jesucristo, el Maestro, el Hijo de David, me hizo devolver algo que yo anhelaba, pero hay un propósito especial en ello. Por eso ahora yo veo su semblante, veo su hermosura, veo lo glorificante, la divinidad que Él posee como Mesías, como enviado de Dios, como el Verbo hecho carne. Ahora yo transitaré como uno más de sus discípulos para ver cumplida su obra. No sé si me estoy explicando. Lo que estoy dando a entender yo ahora es que usted y yo andábamos ciegos ciertamente. Nosotros como
los que no habíamos sido llamados, los que todavía no éramos parte del cuerpo de Cristo, estábamos ciegos, transitando en sendas, mendigando ciertamente entendimiento, sabiduría. Pero cuando el Cristo de la gloria se detuvo, cuando el Cristo de la gloria escuchó en usted y en mí un gemir de deseo para poder cambiar, para poder ser transformados, para que nuestras vidas encontraran respuesta, entonces Cristo detuvo su transitar, y su nombre y el mío fueron aquellos que salieron de sus preciosos labios para darnos nuevamente un propósito especial. Como nosotros estamos caminando, ciertamente Bartimeo persistió en lo que él deseaba. Bartimeo persistió en lo que él anhelaba. Por eso de que Bartimeo ciertamente tenía convicción de aquello que él estaba esperando. Bartimeo transitó con Jesucristo en el camino, no por el camino. Bartimeo transitó con Jesucristo en el camino, porque cuando Jesucristo terminó el milagro que le hizo a Bartimeo, Jesucristo salió de Jericó, y la palabra dice que sus pasos fueron encaminados para poder llegar a Jerusalén a cumplir su propósito. Bartimeo acompañó a Jesucristo en el transitar por el Calvario. Bartimeo fue un discípulo que estuvo ciertamente, aunque solamente en esa parte de la Biblia su nombre reflejado. Bartimeo mantuvo su corazón agradecido, porque aquel Cristo de la gloria que lo había sacado del anonimato, aquel Cristo de la gloria que le había devuelto el propósito de vida, fue aquel que le hizo entender que ciertamente Bartimeo estaba ciego, pero tenía visión. Quiero que entendamos esto, amado pueblo. Bartimeo estaba ciego, pero tenía visión. Más importante es la visión que la vista misma. Jesucristo le dice a los religiosos: vosotros sois ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesucristo no hablaba de una ceguera física. Jesucristo hablaba de una ceguera espiritual, porque no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Jesucristo a través de Bartimeo dio a entender que ciertamente nosotros estábamos ciegos. Nosotros desconocíamos la verdad. En nosotros no había verdad conocida de parte de Dios en nuestras vidas. En nosotros no había el conocimiento del camino que nos esperaba recorrer, ni el camino que ya estaba demandado para nosotros a llegar. Nosotros estábamos ciegos porque no sabíamos las promesas que Dios había dejado plasmadas para que usted y yo, y no porque lo diga un profeta moderno, sino porque la palabra profética mayor que nosotros tenemos así lo revela. Usted y yo tenemos ya palabra profética declarada de parte de Dios desde tiempos antiguos, y esa palabra profética necesitamos abrazarla, necesitamos aferrarnos a ella, necesitamos ser vívidos en ellas, porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Quizá tengamos nosotros vista, quizá tengamos el sentido físico de tener los ojos en la cualidad de poder ver, pero Dios no está hablando a aquellos que puedan ver físicamente. Él está hablando a aquellos que puedan ver con ojos espirituales. Bartimeo no tenía la vista física, pero en él había una visión que era lo que lo llevaba a tener respuesta. Dios está buscando en este tiempo visionarios, hombres y mujeres que entiendan el propósito de Dios para estos tiempos, y sin importar si tengamos o no la vista física, nosotros vamos a caminar, porque ya hay una visión en nosotros que nos transita y nos hace llegar al lugar al cual Dios ya nos ha posicionado. Bartimeo en ningún momento estuvo fuera de tiempo en el lugar donde estaba, ni tampoco estaba en la posición y en la condición que Cristo no sabía. Si Jesucristo conocía los pensamientos y el cavilar de los corazones del hombre, Jesucristo sabía que aquel hombre estaría sentado en ese lugar y en ese momento que él pasaría. Nada en nuestras vidas ocurre ni ocurrirá fuera de tiempo sin que Dios tenga medición en él. ¿Está pasando usted por tiempo difícil? ¿Está caminando quizá por una incertidumbre, pues sea cualquiera?
Déjeme decirle que por donde usted está caminando, por donde usted está pasando, por donde usted en este momento está posicionado, Cristo ya conoce su condición. Cristo ya sabe su necesidad. Cristo tiene la respuesta para que usted llegue a Él y encuentre no vista física, sino una vista que le dé visión de Dios en su transitar cada uno de los días, que le permita estar acá sobre la faz de la tierra. Seamos persistentes en la palabra, seamos persistentes en el llamado de Dios. Reconozcamos que así como Bartimeo fue llamado por Cristo mismo, así usted y yo hemos sido llamados, porque la voz nuestra de petición, el clamor por misericordia a Cristo, fue escuchada por Él, y Él mismo dotó nuestros nombres para que en nosotros, así como en Bartimeo, la vista física tiene un propósito no necesitado, pero sí la vista visual es aquella que nos llevará a conocer el propósito de Dios para el cual usted y yo hemos venido acá sobre la faz de la tierra. Caminamos persistentes. Pongamos oído omiso, pongamos oído sordo a aquellos que quieren traer palabra para despegarnos del emblema que Dios ha puesto en nosotros. Pongamos oído sordo a aquellas voces que Satanás envía a través de instrumentos que se ponen para ser usados por Él, para que nos saquen del propósito del cual Dios nos ha llamado. Usted tiene ya el nombre de Cristo en su corazón, y Cristo también tiene su nombre plegado en el libro de la vida, al cual lo ha mandado ser parte. Le bendigo, le amo en Cristo. Aferremos la palabra de reflexión y reconozcamos que nosotros ya no somos ciegos. En un tiempo estuvimos ciegos, no físicamente, pero ciegos porque éramos desconocedores de la verdad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mantengamos la verdad de Cristo en nuestro corazón, y si aún no la tenemos, pidamos al Cristo de la gloria que traiga a nosotros sabiduría para que podamos reconocer a Cristo y aferrarnos a su verdad, para que esa visión que Él ha puesto en nosotros venga a recobrar vida y nos restaure, nos levante y nuevamente nos haga recuperar aquella vista que, como Bartimeo, había sido perdida en aquellos que la han perdido quizá en un tiempo. Ahora clamen a Dios, clamen a Cristo, y entonces la visión de Dios nuevamente será puesta en sus corazones. Les bendigo, les amo en Cristo, y Reino Unido Centro de Adoración es el seno del amor de Dios, el cual queremos compartir a sus vidas. Bendigo sus vidas, la vida de sus familias, sus ministerios, y el amor de Dios que ha sido puesto en sus corazones sea multiplicado, y que los nombres en el libro de la vida sean puestos con los de ustedes y cada uno de aquellos por los cuales ustedes clamen ante Dios. Les bendigo, les amo en Cristo, y adelante, amado pueblo de Dios. Amén.